Buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Inicia ya nuestra mesa redonda hoy con el tema de Martí y el Partido de los Hombres de Buena Voluntad a propósito del aniversario 120 de la fundación del Partido Revolucionario Cubano. El partido que se constituyó para lograr, como había escrito en su primer artículo José Martí, con los esfuerzos reunidos de todos los hombres de buena voluntad, la independencia absoluta de la isla de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. Así advertía en este primer artículo de las esencias, la trascendencia y también la vigencia de aquel partido, de esa organización. Estaremos tratando hoy en nuestra mesa redonda con estudiosos del tema, como el doctor Pedro Pablo Rodríguez López, investigador titular del Centro de Estudios Martianos. Ustedes saben además que es el que lleva también la edición crítica de las obras completas de nuestro apóstol. El doctor Ibrahim Hidalgo Paz, investigador auxiliar del Centro de Estudios Martianos también. Recuerdo que ambos son miembros de la Academia de la Historia de Cuba. Bienvenidos los dos. Y también tenemos a una joven especialista, la máster Yalieni Pérez Sardiñas, especialista también del Centro de Estudios Martianos. Y bueno, también tenemos especiales invitados en el estudio, como es habitual en programas de este tipo. Nos acompaña el doctor Armando Jardávalos, director de la oficina del programa Martiano. Tenemos también a Ana Sánchez Collazo, directora del Centro de Estudios Martiano, que acaba de cumplir 15 años, la institución, por supuesto. Les doy la bienvenida y estamos dando ya inicio al programa nuestro de hoy. Les recuerdo, hablando de Martí y el Partido de los Hombres de Buena Voluntad. Y antes de dar inicio al tema de hoy, al tema del 120 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Cubano, y espero que entiendan que no se trata exactamente de una mesa de efemérides, sino que vamos a hablar a profundidad con los especialistas de los valores, la trascendencia real de aquel partido fundado por Martí hace 120 años, incluso para nuestros días. Pero decía que vamos a pasar a lo que es habitual en nuestra mesa redonda, la noticia del día. La noticia del día tiene que ver con los acontecimientos que tienen lugar ahora mismo en Venezuela, donde se está conmemorando el 10º aniversario de aquel golpe de Estado criminal contra el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Recuerden, 11, 12 y 13 de abril del año 2002, aquel acontecimiento se está conmemorando, entre otras cosas, con un importante foro, un evento organizado por la multinacional cadena Telesur. Dice que bajo el título La Revolución Nunca Será Censurada, comenzó en Caracas un foro para debatir sobre el ejercicio periodístico y la cobertura de los medios de difusión. El evento, que concluye mañana, sesiona en el marco de las jornadas por el 10º aniversario de la rebelión popular que en abril del 2002 frustró el golpe de Estado y restituyó al presidente Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela. Entre los invitados resalta la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, así como otras destacadas figuras políticas y de los medios de difusión del país. Durante una breve intervención durante la primera jornada, el ministro de Comunicación, Andrés Izarra, comentó que además de la burguesía venezolana, Estados Unidos estuvo directamente involucrado en los preparativos de aquel golpe perpetrado el 11 de abril del 2002. Existen documentos que vinculan a la misión militar de Estados Unidos en la organización del golpe de Estado, así como a su embajada y a los agregados diplomáticos. Izarra señaló, por otra parte, la responsabilidad de los medios privados de difusión en aquellos hechos. Nunca antes se había dado un golpe mediático en el mundo, es decir, fue un golpe real, articulado, impulsado y dirigido por los medios de comunicación privados del país, comentó el ministro ante los invitados que colmaron el teatro principal de la capital venezolana. Les propongo ver tal cual lo vio la cadena Telesur. El evento se realiza en el Teatro Principal de Caracas, capital venezolana. En el foro participan políticos, periodistas y corresponsales del gremio. Los ponentes debaten sobre el tratamiento informativo desarrollado por los medios privados durante el golpe de Estado perpetrado por la derecha contra el presidente Hugo Chávez el 11 de abril de 2002. Nunca antes se había dado un golpe mediático en el mundo. Pero no es exacta la palabra golpe mediático, porque el golpe no fue mediático, el golpe fue real. Solamente que fue una gran tragedia articulada, impulsada, estructurada y dirigida desde los medios de comunicación privados, que eran una parte integral de un plan que no era solamente un plan de las élites locales, de las élites de la burguesía nacional,
sino era un plan del imperio. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, también participó en el foro. Porque cuando los pueblos hablan, los tiranos tiemblan. Y para que los pueblos hablen, tenemos que romper la censura, el monopolio mediático y el sortilegio del espectáculo. De eso depende todo, las condiciones para salvar al planeta, transformar el mundo y cambiar nuestra vida. No solo están maduras, sino que comienzan a podrirse. Es urgente quitarle el poder al 1% y formar una sociedad humana, es decir, una sociedad socialista. Eso requiere de una sociedad informada e intercomunicada, que solo lograremos cuando podamos asegurar y asegurarnos que la revolución no será censurada. El periodista colombiano Antonio Caballero valoró la implicación del pueblo venezolano para el regreso al orden constitucional luego del golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Me parece que hubo dos olvidos importantes y por eso afortunadamente se dio como se dio eso muy rápido, ese golpe. Lo que estaba diciendo el ministro, recordando, él trabajaba en un medio de comunicación y me parece que al gobierno se le olvidaron los medios, o sea, no los tuvo muy en cuenta, no los pesó bien, digamos. Pero lo más importante para que el presidente volviera es que a los golpistas se los olvidó el pueblo. Ahí está. El foro, La Revolución no será censurada, organizado por la cadena de noticias Telesur, tiene como fin llevar información de primera mano a las nuevas generaciones para explicarles cómo hace 10 años se organizó un golpe de Estado entre los grandes medios de comunicación, la oligarquía y cómo el pueblo venezolano rescató la democracia. Bueno, la revolución no será censurada, rectifico porque en el cable de Prensa Latina decía nunca será censurada, realmente fue censurada en aquellos días terribles del 11, 12 y 13 de abril hasta el regreso de Chávez al poder, y esto nos recuerda el documental que transmitiremos también esta semana a propósito del 10º aniversario, un documental que hay que reiterar muchas veces, la revolución no será transmitida, la profunda investigación que se hizo y toda la filmación en torno a aquellos acontecimientos que estremecieron no solo a Venezuela, sino a toda Latinoamérica y al mundo, algo para no olvidar y para analizar sobre todo el papel que jugaron los medios privados de Venezuela, que siguen todavía dando la batalla contra el presidente y contra la revolución bolivariana. Y entramos ya en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, a propósito de los 120 años del Partido Revolucionario Cubano fundado por José Martí. El Partido Revolucionario Cubano, un artículo publicado en el periódico Patria por José Martí el día 3 de abril, en días vísperas de la fundación de este partido, comenzaba diciendo: lo primero que se ha de decir es que los cubanos independientes y los puertorriqueños que se les hermanan abominarían de la palabra de partido si significase mero bando o secta, o reducto donde unos criollos se defendiesen de otros, y a la palabra partido se amparan para decir que se unen en esfuerzo ordenado con disciplina franca y fin común los cubanos que han entendido ya que para vencer a un adversario deshecho, lo único que necesitan es unirse. Una palabra que seguramente escucharemos bastante a lo largo de esta mesa. Doctor Ibrahim Hidalgo, usted podría sintetizarlo. ¿Qué cosa es realmente el partido? Yo me permití escribir en el título de los hombres de buena voluntad porque llama mucho la atención que en ese primer artículo del partido Martí habla de los hombres de buena voluntad como la condición para integrar este partido. Pero sería bueno que usted, que lo ha estudiado tanto, pueda explicarnos qué es en realidad el partido, cómo se organiza, se estructura. Bueno, con esa frase lo que está sintetizando es la idea de la unidad precisamente, es decir, no hay ninguna otra condición excepto la unidad en cuanto a el criterio sobre obtener la independencia del país y crear una república nueva. Ese es el tema principal que quería destacar dentro de los muchos aspectos que se pueden tratar sobre el partido. El Partido Revolucionario Cubano surge como el resultado de un proceso de enfrentamiento a las fuerzas político-militares ya que existen en esa Cuba colonial de la época. Si tomamos a partir de la segunda mitad de 1891, en
En Cuba existía el Partido Unión Constitucional, que era el de los integristas, los que estaban por mantener el colonialismo a toda costa, el Partido Autonomista, un partido de reformas, que quería hacer reformas dentro de la colonia, y existía un ejército colonial que mantenía, mediante la represión, todo este sistema colonial dentro del país. Si el objetivo era la independencia y lograba esta crear una república nueva, que es lo que venía Martí proponiendo desde que se inició en estas tareas de organización política en el año 79-80, ese periodo de la Guerra Chiquita, que cuando lo vemos por primera vez ya como un activo participante junto con otros cientos y cientos de hombres y mujeres en la preparación de las condiciones para una nueva etapa de nuestra historia, pues si esos eran los objetivos, había que crear una organización que uniera a todos aquellos que estuvieran por esos objetivos. Independencia absoluta y creación de una república independiente, una república nueva, una república diferente a todo lo existente con anterioridad. Para oponerse a las fuerzas políticas que existían dentro del país, organizadas, con una estructura que perseguía mandar diputados mediante elecciones, enviar diputados a cortes, y por otra parte ese ejército que apoyaba todo el sistema colonial, bueno, pues a ello había que oponerle también una fuerza política que uniera a todos los cubanos que iban a luchar por la independencia, y también un ejército que se opusiera, que pudiera luchar contra el ejército colonial. El Partido Revolucionario Cubano, por tanto, es una organización político-militar, es decir, se propone fines políticos muy claros, y para eso crea toda una estructura política abierta, conocida por todos, con una estructura piramidal donde están en la base los clubes del Partido Revolucionario Cubano, una estructura intermedia, los cuerpos de consejo y la delegación integrada por el delegado y el tesorero. Esto es público, esto es conocido. Se hace agitación política a través de mítines, a través de la prensa, libros, folletos. Todo esto son formas de radicalizar el pensamiento independentista, por una parte, atraer más prosélitos, y además de eso, buscar las bases de sustentación mediante la colaboración económica de los emigrados. Pero hay otro aspecto, que es que solamente con esto no se iba a poder destruir el colonialismo en Cuba. Hacía falta un ejército que se le opusiera al ejército colonial. Ese ejército en buena medida existía, era el ejército Mambí, aquellas fuerzas armadas dirigidas por hombres como Gómez, Maceo, Serafín Sánchez, Carlos Roloff, en fin, hombres que estaban vivos y dispuestos a luchar, más todos aquellos soldados, clases, oficiales que estaban en las emigraciones y en la isla dispuestos. Lo que le faltaba era la organización, cómo organizarlo, y precisamente el partido se propone esto. Para esclarecer bien el concepto del partido como una organización político-militar, yo quiero hacer insistencia en las bases del Partido Revolucionario Cubano, esclarecer bien esto en las bases. Las bases son dos hojas nada más, un documento muy breve, pero muy rico en concepto, que de ahí es precisamente donde sale lo de los hombres de buena voluntad. Cinto Vitier dice que es como un referente bíblico, es un término más cercano a lo bíblico, ¿no? Sí. Porque uno dice cuáles serían las cualidades de quienes van a integrar este partido, y evidentemente está hablando de la voluntad de los hombres que quieren un futuro distinto, pero es interesante también que llama la atención que ahí esclarece que es Cuba y Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico, precisamente el primer artículo ya aclara bien que el objetivo no es solamente Cuba, puesto que Cuba y Puerto Rico eran las dos últimas colonias que quedaban en América. Estas bases son los artículos, los varios artículos que tiene. Sí, son 9 artículos que fueron discutidos primero en un núcleo cerrado de revolucionarios hasta que perfilar
este texto, que fue publicado, por cierto, en toda la prensa de la emigración, pero fundamentalmente en Patria, aparecen todos los números de Patria en la parte izquierda, es decir, la parte más importante de la primera plana, aparece reproducida las bases en todos los números, excepto 2 o 3 números en todo este periodo hasta la muerte de Martí. Lo que insisto es en el concepto de la guerra. Es decir, definido ya en el primer artículo que la independencia es el primer objetivo de ese partido. Sí, eso está claro. Ahora, ¿cómo alcanzar a esa? Mediante una guerra. Ya en el artículo 2, debo aclarar, hay 7 menciones claras a la guerra, expresa. Y en todo el documento está presente la idea de que es necesario la violencia revolucionaria para oponerla a la violencia colonial. En 7 menciones. En el artículo 2 habla de una guerra generosa y breve. Eso es lo que va a organizar el partido, una guerra generosa y breve. El artículo 3, mediante una guerra de espíritu y métodos republicanos, es que se van a alcanzar los fines del partido. En el artículo 5 se habla de preparar la guerra que se ha de hacer para el decoro y bien de todos los cubanos. Y en el artículo 8 aparecen, porque el artículo 8 tiene 5 acápites, aparece acápite 2, fomentar dentro y fuera de la isla la guerra. En el artículo 4 se habla del triunfo rápido de la guerra, como claro, usted llamaba ahorita la atención también, sí, que quería una guerra breve, no quería una guerra para desangrar su país. Ese era el objetivo precisamente que no se logró. El artículo 4, allegar fondos de acción para la guerra. Y el artículo 5, acelerar el éxito de la guerra. Es decir, está claro, es evidente, a través de este documento que fue discutido, primero decía por ese núcleo de revolucionarios y después en todas las emigraciones, en todos los clubes, y cuando se aprobaban las bases es que se formaba parte del partido, pues esto nos da la medida de la importancia concebida por Martí, que concebió, y voy a citar palabras del propio Martí: la guerra es un procedimiento político. Esto es lo que nosotros debemos tener siempre presente, que para Martí la guerra no era simplemente un hecho bélico en sí mismo, sino que tenía un contenido político. Y lo que se perseguía era eso. Por lo que estamos hablando, en esos hombres de buena voluntad, la unidad de políticos, de civiles y militares, de hombres de la emigración y de la isla, porque hay que hablar entonces de otro aspecto. Cuando Martí ya ha logrado el éxito de esa unidad inicial, que es la constitución del Partido Revolucionario Cubano el día 10 de abril, para preparar esa guerra necesita sin duda a los militares, necesita incorporar a nada menos que al mayor general Máximo Gómez y al mayor general Antonio Maceo. Se dirige al primero, y creo que dentro de la historia de nuestro país pocas cartas llaman a un hombre a incorporarse a la guerra de una manera tan conmovedora como esta. Esta carta donde dice: el Partido Revolucionario Cubano, carta dirigida a Gómez, viene hoy a rogar a usted que, repitiendo su sacrificio, ayude a la revolución como encargado supremo del ramo de la guerra, a organizar dentro y fuera de la isla el ejército libertador, porque no era solamente organizar la emigración, había que organizarla también dentro de la isla. Y esta parte creo que es muy conocida. Yo le ofrezco a usted, sin temor de negativa, este nuevo trabajo, hoy que no tengo más remuneración que brindarle que el placer de su sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Claro. Y a pesar de esa ingratitud probable, que en buena medida Gómez la recibió, Gómez aceptó encargarse del ramo de la guerra y organizar dentro y fuera de la isla a las huestes revolucionarias.
con posterior a este encuentro que fue en República Dominicana, Martí posteriormente se trasladó a Costa Rica, donde se encontró con Maceo, que también tenía la disposición similar de preparar su y me enviaban comisionados a Cuba, es decir, tanto Martí, Gómez, Maceo, Serafín Sánchez enviaban comisionados a Cuba que lograron la organización dentro del país. Creo que con esto no, hay un punto, por supuesto, pero lo voy a reservar para el doctor Pedro Pablo, porque estoy pensando en el otro superobjetivo de esas bases del partido, que sé que usted no va a adelantar por ahora. Ojalá el equipo técnico haya preparado, ya tenga a mano un material, una crónica que hizo hace varios años Julio Acanda. Digo hace varios años porque me decía Julio, el propio Julio advierte que han pasado los años, claro, se advierten enseguida, pero es un fragmento importante de una de esas hermosas crónicas que hizo Julio Acanda siguiendo las huellas de Martí a su paso por Cayo Hueso y el Club San Carlos. Hay una nota precisamente aquí que recuerda que invitado por un comité organizador presidido por Ángel Peláez y del cual eran secretario Walterio García, tesorero Fran Bolio y vocales Aurelio Rodríguez, José Pompes y Genaro Hernández, Martí llega por primera vez a Cayo Hueso el 25 de diciembre de 1891, pronuncia varios discursos de propaganda revolucionaria y es presentado al pueblo de Cayo Hueso en la noche del 3 de enero de 1892 en el histórico Club San Carlos. Esto tiene mucho que ver con lo que fue la creación también, el nacimiento justamente en Cayo Hueso el 10 de abril del año 1892, por lo menos la aprobación de las bases del Partido Revolucionario Cubano. Les propongo recordar este fragmento de una de las crónicas de Julio Acanda tras las huellas de José Martí. Estamos frente a una verdadera reliquia sagrada de la historia de Cuba. Este es el Club San Carlos, en pleno corazón de Cayo Hueso. Se ha dicho que entrar al Club San Carlos es como traspasar el umbral de la Catedral de la Cubanía. Padres de la patria nos miran serenos desde sus cuadros, mientras un Martí nos habla como si nos advirtiera de algún peligro. El Club San Carlos, fundado en 1871, de Sociedad de Ayuda Mutua, donde se daba clases en español a los hijos de los cubanos desterrados para que no perdieran su idioma, se convirtió en un centro de unión patriótica. En su salón de actos muchas veces se oyó la palabra de Martí y el retumbar de los aplausos de los tabaqueros. En el seno del club se leyeron un día por primera vez los estatutos del Partido Revolucionario Cubano. Del Club San Carlos salieron muchos de los hombres y recursos que prepararon e hicieron la guerra del 95. Martí llamó al club la Casa Cuba. Y bueno, lo que estaban haciendo realmente por aquellos días de 1892 era como la síntesis, el embrión, la semilla de lo que sería con los años la revolución cubana conseguida tras tantos años de lucha. Voy con la joven integrante de nuestro panel que ha estudiado los clubes, ¿no? Los clubes revolucionarios de Cayo Hueso, de la emigración, que son en definitiva como la célula fundamental de este partido. Esa es la célula de los hombres de buena voluntad. Hombres y mujeres, no había mujeres en aquella época. ¿Cómo no? Sí, importantísimo los clubes femeninos del Partido Revolucionario Cubano. A ellos vamos a hacer referencia en algún momento. Sí, los clubes son considerados como las asociaciones de base del Partido Revolucionario Cubano. Representan la emigración organizada y por sus actividades directamente vinculadas a la construcción de la República y la preparación de la guerra necesaria, son considerados por la historiografía como un elemento imprescindible para el estudio no solo de la emigración, de la historia del Partido Revolucionario Cubano, sino de esta guerra necesaria que se preparaba a partir de 1892. La fundación, los clubes no nacen con la fundación del Partido Revolucionario Cubano, sino que con anterioridad los grupos de emigrados cubanos se habían ido organizando en este tipo de asociaciones. ¿Qué pasa? Que estaban funcionando de manera dispersa, no tenían nexos orgánicos entre sí, se destacaban por su carácter localista,
recelos entre las distintas figuras dirigentes, y entonces diferentes métodos de trabajo, procedimientos y estructuras que imposibilitaban una acción directa tanto en la isla como para una organización coherente de la revolución que se necesitaba. ¿Qué precisaba entonces el movimiento revolucionario? Cohesión y unidad, que la van a encontrar en el programa del Partido Revolucionario Cubano que Martí va a presentar precisamente en Cayo Hueso. Ya desde este momento Martí está abogando por la agrupación conforme a métodos democráticos de todas las fuerzas vivas de la patria para realizar una revolución con todos y para el bien de todos. O sea que una vez presentadas en Cayo Hueso las bases y los estatutos secretos del Partido Revolucionario Cubano, toda persona que los aprobara, actuar en consecuencia con los principios que éste enarbolaba y pagara la cotización, tenía derecho a formar parte de un club. Entre los deberes de estas asociaciones de base se encontraban, por supuesto, realizar actividades en función de los intereses de los objetivos principales del partido, en primer lugar la independencia de Cuba, la recogida de fondos, la atracción de nuevos seguidores de manera voluntaria y el mantenimiento de la unidad y la disciplina del partido en cada uno de los lugares donde estos van a funcionar. El denominador común que va a caracterizar el trabajo de los clubes va a ser el patriotismo y la actividad en favor de la independencia de Cuba todo el tiempo. ¿Qué pasa? A ver, la base fundamental de los clubes del partido va a estar compuesta por obreros emigrados, en su mayoría tabaqueros que van a conformar una familia cubana que se ve impelida a exiliarse en los territorios de los Estados Unidos debido a problemas económicos en Cuba, problemas políticos debido a la represión desatada por el colonialismo español una vez iniciada la Guerra Grande, y también encontramos algunas personas que van a realizar funciones de la República en armas en el exterior y van a permanecer radicando en territorio estadounidense específicamente. Cayo Hueso se va a convertir en el principal bastión de la revolución. Número uno, por la floreciente industria de tabaco que se va a asentar en esta zona y por supuesto donde van a encontrar una mayoría abrumadora de obreros trabajan en este lugar. Y número dos, porque la cercanía geográfica y las condiciones climáticas muy similares a las de Cuba, pues hacía posible que el traslado de la nación cubana, estos emigrados trasladaran lo que habían dejado atrás a su nuevo lugar de origen. Y entonces encontramos aquí que a pesar de las clases sociales que se van conformando, con independencia, bueno, de algunos propietarios de fábricas de tabacos que van a encontrar una vida más holgada, de los obreros, con independencia del sistema de intereses, del andar y de las costumbres que van a ir implantando en la localidad, va a haber una armonía social en este conglomerado humano sentado en Cayo Hueso, siempre en función de la independencia nacional. Símbolos de la Guerra Grande, atributos de la guerra necesaria, héroes, batallas, se van a convertir van a formar parte del quehacer cotidiano de esta inmigración, de estos obreros que van a residir en Cayo Hueso. La guerra necesaria había aportado un rosario de héroes, un rosario de hechos que van a imprimir una huella imborrable en el decurso de la historia nacional. Para estas personas volver a ser Mambí o serlos por primera vez se convirtió en un problema de hacedor de la nueva revolución e incluso un reflejo de virilidad. Todo el mundo quería emular las glorias pasadas y vamos a encontrar entonces que a partir de este momento en los talleres, sobre todo en los talleres los obreros van a encontrar allí no solo el trabajo que les va a dar sustento para mantener a su familia y engrosar con sus donaciones los fondos de guerra del partido, sino que los talleres se van a convertir en cátedras, donde se alternaba la lectura de obras literarias con orientaciones del partido, por ejemplo, y otro tipo de textos siempre en favor de la independencia de Cuba. Manufactura imprescindible, no podemos dejar de mencionar en Cayo Hueso, es la de Eduardo Hidalgo Gato, que fue un cercano colaborador de José Martí y en cuyas fábricas encontraron siempre los obreros cubanos asilo seguro para su quehacer político y revolucionario. En los nombres de los clubes se va a ver reflejado también el patriotismo cubano.
denominaciones. Cada club tenía un nombre. Sí, como no, claro. Cada club tenía un nombre, siempre como tributo y reafirmación de la contienda nacional iniciada el 10 de octubre en Yara. Encontramos, por ejemplo, clubes que se llaman Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, nombres de algunas batallas, incluso adoptan, como se usaba en la época, los nombres de dirigentes vivos de alta valía, como por ejemplo Martí y Gómez, sin que esto significara un culto a la personalidad, simplemente eran manifestaciones de admiración y el respeto pleno que profesaban hacia los máximos dirigentes del partido. Ahora, especial connotación adquirían las actividades de los clubes con las visitas de Martí. Entre sus funciones como delegado del partido estaba, por supuesto, ir supervisando la obra de este en las distintas localidades y muchas veces por encima de su deteriorado estado de salud y en dependencia del tiempo que tuviera, de acuerdo a las funciones que realizaba, Martí se desplazó por los diferentes estados de los Estados Unidos, donde existían asociaciones de base, incluso por Centroamérica y las Antillas. Él sentía una especial atracción por Cayo Hueso, por ejemplo. Realizó 9 visitas entre 1892 y 1895 solamente a esa localidad, en algunas ocasiones impelido por hechos muy puntuales que reclamaban su presencia como delegado y en otras simplemente por el placer de compartir con aquella emigración los trabajos revolucionarios que se iban adelantando. Su llegada transformaba el ambiente de la localidad. Los salones eran engalanados de manera especial con banderas, con figuras de los héroes de la Guerra Grande, con atributos de la guerra. Puntualmente eran entonadas las notas del himno nacional y no faltaba la bandera nuestra ni la bandera de Carlos Manuel de Céspedes. El pueblo entero se lanzaba a las calles en masivos y pintorescos desfiles, donde participaban no solo los emigrados cubanos, sino también obreros de origen español y el pueblo estadounidense, que muchas veces apoyaba el reclamo de redención de los cubanos. Otro elemento importante dentro de las actividades de los clubes se considera las conmemoraciones históricas como una muestra de tributo y reafirmación y continuidad del proceso revolucionario iniciado en Yara. Aquí tenemos, por ejemplo, el 10 de abril, que no solo es adoptado para la creación del partido, sino además para la celebración de las elecciones para los cargos de delegado y tesorero, los cuales durante entre 1892 y 1895 ocuparon José Martín como delegado y Benjamín Guerras como tesorero, demostrando la complacencia que tenían, todos los miembros del partido con la gestión efectiva que estaban realizando al frente de la delegación. Y el 10 de octubre también se conmemoró de manera sistemática por todas las emigraciones cubanas en el exterior, se le llamó el Día de la Patria. O sea, ese día se trabajaba y el producto íntegro era dedicado a engrosar los fondos de acción o de guerra del partido. Ahora, el carácter popular de las actividades de los clubes también se manifiesta, por ejemplo, en los desfiles de los que hablábamos anteriormente. Aquí encontramos las bandas, por ejemplo, la banda de música de Cayo Hueso apoyaba siempre los desfiles y se convertía en una procesión, la ciudad bullía, se veía el espíritu de alegría entre los emigrados. Las familias se disputaban el cuidado de José Martín, muchas veces no tenía tiempo para atender a todo el mundo. Especial atención merece también el Instituto San Carlos, del que hablábamos. San Carlos de Vino, la casa donde el pueblo se reunía y se educaba. Se convierte en un ateneo de cultura, de educación, de reunión de los clubes de guerra, de tribuna para los patriotas que glorificaban el pasado de lucha nacional y recababan apoyo para las nuevas gestas que se iniciaban. Y bueno, para terminar, hablar muy sucintamente de los clubes femeninos. Eso te iba a decir, no me hablaste de las mujeres dentro de él. Bueno, los clubes femeninos ocupan un lugar especial dentro del conjunto de las actividades de estas asociaciones de base del partido. En Patria podemos encontrar crónicas realmente conmovedoras sobre las actividades que estas mujeres realizaban, sobre todo, como ya decíamos anteriormente, con la visita de José Martí. Los clubes femeninos datan desde mucho antes de 1892, pero es a partir de esta etapa cuando adquieren una importancia especial,
por la profunda sensibilidad e interrelación que va a existir entre el delegado y las mujeres. La mayoría de estos clubes van a estar dirigidos por esposas, hermanas, hijas de las figuras más dispuestas del ámbito independentista, lo cual va a confirmar la sensación de la familia cubana puesta al servicio de la patria. Dentro de sus actividades estaba, en lo mismo que el resto de los otros clubes, recabar fondos, hacer actividades patrióticas, en fin, pero siempre magnificadas con el toque femenino. Realmente Martí las trataba con una sensibilidad especial y ellas se convirtieron en protagonistas y anfitrionas de cada una de sus visitas. Le profesaban una admiración y un respeto especial y él no escatimaba espacio ni en prensa ni en tribuna para elogiar el papel de esta mujer emigrada que llevaba adelante la familia, que mantenía el hogar junto al hombre y que además dedicaba un espacio para seguir luchando por la independencia nacional. Gracias, Yalieni. A una misma hora, el día 10 de abril, se pusieron en pie todas las asociaciones cubanas y puertorriqueñas que mantienen fuera de Cuba y Puerto Rico la independencia de las Antillas, y todas proclamaron constituido por la voluntad popular y completo por la elección de los funcionarios que establece el Partido Revolucionario Cubano, creado por las emigraciones unánimes con el fin de ordenar con respecto a los intereses legítimos y a la voluntad del país las fuerzas existentes y necesarias para establecer en él una república justa. Voy con el doctor Pedro Pablo en la parte que nos dejaba pendiente un poco el doctor Hidalgo, porque si bien se menciona bastante el articulado de las bases del partido de la guerra, que se quiere breve y se quiere rápida y se quiere al menor costo de vidas humanas, también se menciona bastante el futuro de la república, ¿no? Sí. No puede ser de otra manera, en primer lugar, porque siempre el movimiento patriótico cubano fue republicano, desde sus inicios. Nunca hubo en los movimientos patrióticos anteriores ninguna línea monárquica, ninguna línea de mantener otro régimen, otro tipo de gobierno, tras el fin de la dominación colonial española que no fuera la república. En segundo lugar, porque además, digamos que en los finales del siglo XIX, muchas de las crónicas del propio Martí sobre los Estados Unidos y sobre los asuntos de Europa así lo tratan, todavía había un cierto debate en el mundo, no solo en el plano de las ideas, sino en el plano práctico, acerca de las formas de gobierno. La república, aunque no fuera exactamente la que después veremos que quería Martí, digamos que había triunfado en toda línea en América. Y sin embargo, pugnaba aún por afianzarse en Europa. Muchas de las naciones europeas continúan siendo monarquías. Bueno, todavía tenemos algunas hoy que son monarquías. Y digamos que la república también era un signo de modernidad. Eso hay que tomarlo en cuenta. La república era lo nuevo, lo que traían los nuevos tiempos y lo que desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX permitiría un ejercicio mejor y mayor de la presencia de grandes sectores de la población en los asuntos de gobierno. Ya no serían de minorías elegidas, de minorías por nobleza de sangre, sino de las mayorías populares. Y de alguna manera eso fue puesto en la tradición política europea y también en las tradiciones del pensamiento europeo, que en buena medida tienden a pasar también hacia Hispanoamérica a partir de la Revolución Francesa. No quiero decir con esto, en modo alguno, que la historia de las repúblicas hispanoamericanas sea un mero reflejo, sea una mera expresión del republicanismo como se fue conformando en Europa, pero indudablemente hay una interrelación entre ellos. Quizás los propios hispanoamericanos podrían haber vivido orgullosos hacia 1860 o 70, a pesar de que eran muy criticados la mayoría de los gobiernos latinoamericanos desde Europa, podrían haber señalado con mucho orgullo que a diferencia de las monarquías europeas ellos sostenían gobiernos republicanos.
el problema que se está planteando justamente a los finales del 19 y que tiene ante sí el movimiento patriótico es ¿qué república? ¿Cómo vamos a hacer la república? Bueno, el movimiento patriótico cubano tenía un antecedente tremendo, la guerra de los 10 años. La experiencia inédita, eso no había ocurrido prácticamente en momentos anteriores en otras luchas hispanoamericanas, de tener una república en armas. Eso fue una novedad en el campo de la práctica política de las luchas por la independencia en el continente. Hoy y desde entonces, desde el propio final de la guerra, bueno, se ha debatido mucho, hoy sigue siendo punto de debate entre historiadores y entre todos los analistas de la guerra de los 10 años del pensamiento político cubano. Bueno, ¿hasta qué punto era factible o no aquella república, como la llamó Enrique Collazo, una república trashumante? Sabemos que inclusive al final de la guerra, con el Pacto de San Juan, trajo una cosa, un problema tremendo. Bueno, los militares, los jefes militares, en la mayor parte de los casos, le echaron la culpa a aquella estructura republicana del fracaso de la guerra que condujo a San Juan y de la aceptación finalmente de San Juan. Muchos de los líderes civiles, por decirlo de algún modo, de aquella república, sin embargo, encontraban y defendían aquel ejercicio de republicanismo que se había mantenido durante los 10 años de guerra. Es un fenómeno interesantísimo porque nosotros encontramos que a pesar de que en algunos casos se vulneraron algunos de los principios que sostenían aquella república, nadie puso sobre el tapete la necesidad en el medio de la guerra de abolirla. Todos, aunque la criticaran, de un modo u otro, se ajustaron a esa especie de legalidad, o quitemos la especie, a esa legalidad que todo el movimiento patriótico se dio al crear una república con una estructura, con un funcionamiento de órganos de gobierno. Luego, esto se está debatiendo a lo largo entre 1878 y 1895. Por eso, los televidentes vieron ahí un parrafito, que supongo que tú escogiste, muy bien, en el que Martí dice que el partido es la obra callada de 12 años. Bueno, claro, a la idea del partido y de la república que vendría después no se llega de golpe y porrazo. El propio Martí la va elaborando en el medio de aquellas tremendas luchas políticas que no hubo. Se ha perdido, es decir, no se ha perdido el antecedente este que es importantísimo, porque hay algo que Allende quizás no precisó en detalle. La fecha del 10 de abril que se escoge por la Constitución de Weimar. Tiene que ver con la creación de la República de Weimar, ¿no? Exactamente. Y a la posición también que asume Martí, que le da la razón a Céspedes y a Agramonte, pero al propio tiempo dice que Céspedes tenía en ese momento la razón, pero defiende la República como fin supremo, ¿no? Bueno, es que esa es nuestra tradición, ese sistema republicano. Y yo creo que ahí está quizás una de las piedras de toque de Martí, de su excepcionalidad y de su capacidad de liderazgo. Ese saber mover originalidad, tradición y novedad. Es decir, el propio hecho de trabajar con los clubes, que fueron formas de organización que espontáneamente crearon los cubanos, desde antes de la guerra de los 10 años y que tuvieron un gran apoyo durante la guerra de los 10 años, está demostrando que Martí quiere aprovechar esas experiencias anteriores. Luego también tiene que, de algún modo, expresar que hay una continuidad con aquella guerra. Por eso el manifiesto de Montecristi comienza recordando la revolución del 68. Ello no es casual. Y el vínculo esencial es para qué queremos la independencia. Claro, Martí, digamos que ampliará notablemente lo que estaban planteando los patriotas del 68. Bueno, a veces algunos historiadores, quién sabe, a lo mejor yo mismo lo he hecho. Que alguien ni que nos lea todo y de vez en cuando nos encuentra hasta algunas críticas y señalamientos. Está bien que los jóvenes hagan eso. Hemos dicho, bueno, quizás en el 68 no quedó claro, no se explicitó cómo iba a ser aquella república. Claro, si yo fuera un hombre del 68 hubiera dicho, caramba, no me pidan más. Primero la independencia. Me fui a pelear, ya hice bastante, ¿no? Martí comprendió eso. Ahí está su tremendo discurso de Stake Hall, aquella sala de Nueva York donde él presentó su primer programa político ante los inmigrantes de Nueva York y dijo, la revolución de ahora no puede ser la revolución de la cólera, sino de la reflexión. Y se dedica todos estos años a preparar la revolución de la reflexión, y la revolución de la reflexión implica una reflexión sobre la república. ¿Qué república queremos? ¿Cómo ha de ser? Yo creo que Martí trabaja en dos planos, quizás en muchos más. Martí es como un juego de espejos. Siempre el pensamiento de Martí, nos vamos mirando un poquito y le encontramos una variedad de elementos que lo enriquecen notablemente, ¿no? Entonces, bueno,
Pero quiero hablar de dos planos. Uno, ¿qué nos da como resultado la experiencia cubana? Dos, ¿qué experiencias tenemos en el mundo? Bueno, Martí asimila dos tipos de experiencias esenciales. Las repúblicas latinoamericanas, que no es casual, estaban viviendo entonces el paso a las repúblicas liberales, a las reformas liberales, que significaban el fin del dominio de la iglesia en una serie de campos, que significaban los intentos de ampliar la base social de aquella república, pero que no rompieron del todo las viejas estructuras coloniales, las viejas estructuras latifundistas, las viejas oligarquías que venían desde las colonias, y al mismo tiempo la propia experiencia de los Estados Unidos parecía para muchos una más avanzada, y a la cual Martí, en sus más de 300 crónicas, sometió a un tremendo, constante y sistemático análisis y a una constante crítica en sus defectos, y cómo no, también en el señalamiento de algunas de sus virtudes. Ahora, Martí también se da cuenta de que tiene que partir de las experiencias cubanas. Y yo creo que ahí está el secreto de la República. Por eso, a mí me parece que antes de lanzarse a esa tremenda empresa que fue crear el Partido Revolucionario Cubano y que lo llevó a ello, entre otras cosas, el haber visto la Conferencia Internacional Americana de Washington, la primera conferencia panamericana, ya se están dando los pasos de la expansión norteamericana, estadounidense. Martí ha escrito Nuestra América. Nuestra América es el análisis brillante de por qué ha fracasado las repúblicas criollas, de por qué han fracasado las repúblicas hispanoamericanas, y por tanto está diciendo a sus posibles lectores cubanos, la nuestra no puede ser así. La colonia no puede pervivir en la república, no puede seguir dominando las viejas y antiguas oligarquías de la tierra, no puede ser tampoco una república de letrados, no puede ser tampoco la república donde el caudillo, en el que muchas veces un hombre que proviene de los sectores populares, está a la vez expresando e intentando ir contra aquellos antiguos elementos de la aristocracia colonial, pero que no logra traspasar nada más y nada menos que un gobierno absolutamente unipersonal y que por tanto está traicionando los propios principios republicanos. Ese es el gran dilema, ese es el gran debate, eso es lo que está muchas veces discutiéndose en los periódicos de la inmigración. Entonces, ¿qué se plantea Martí? Tenemos que lograr una república diferente, que no repita estos errores, que por tanto tenemos que conocer, aprender, valorar esta experiencia de las repúblicas hispanoamericanas, pero también aprender y valorar la nuestra, que es la guerra de los 10 años, y que es cómo hubo factores de divisiones y de falta de unidad que nos han conducido durante del 78 al 92, que estoy intentando echar adelante este elemento nuevo que es el Partido Revolucionario Cubano. Entonces hay como conceptualmente yo diría, hay una tríada, hay tres elementos conceptuales en el pensamiento político de Martí que son inseparables: partido, guerra, república. La república, como explicaba Ibrahim, se está construyendo, se está haciendo, se está trabajando para ello desde el momento en que se empieza a crear el Partido Revolucionario Cubano. Ibrahim recordaba las veces que se habla de república en el medio del programa del partido, que son las bases. Y la guerra tiene que ser, dice, las propias bases de espíritu y métodos republicanos. Luego, ¿qué me está diciendo Martí? La república la vamos conformando desde que estamos creando clubes, desde que estamos creando los cuerpos del consejo, desde que estamos trabajando con principios democráticos, desde que estamos haciendo elecciones todos los años. Eso era algo inédito en la Cuba de la época, algo sorprendente en la Cuba de la época, donde no había una tradición del ejercicio del voto, donde las famosas elecciones que hacían entonces el colonialismo español apenas llegaban a votar un 4, un 5% de la población. Luego Martí está aprovechando para, desde el propio proceso del partido que busca y logra la unidad para impulsar la guerra, ir creando las bases de la república. La guerra entonces también tiene que contribuir a eso. Yo creo que en el fondo eso es lo que está, y nos explica por qué Martí vino a Cuba en el 95. Hay que garantizar que efectivamente la guerra sea de espíritu y método republicano, y sea un paso más hacia la república, que es el verdadero y gran objetivo. La independencia, la creación del Estado es, digamos, el mecanismo, la vía, el vehículo para llegar a esa república, que no por gusto, siempre se lo digo a todo el mundo, lo repito constantemente, Martí la llama una y otra vez nueva. Y quiero entonces hablar de un problema de estilo, a ti que te gustan esas cosas. Sí, una de las cosas que sorprende siempre cuando se revisan las bases del partido es ver que se habla del espíritu de la revolución
Es decir, eso está expresamente dicho dentro del, propagar en Cuba el conocimiento del espíritu y los métodos de la revolución, o hablar de establecer discretamente con los pueblos amigos relaciones que tienden a ser. Uno siente que no es un documento apegado a acciones ejecutorias, sino que es, como diría Cintio Whittier, también un documento donde conviven el político y el poeta, el revolucionario y el escritor, ¿no? Y por eso, justamente por eso, porque es un escritor siempre, hablando con su estilo, nos habla de República Nueva. Yo llamo la atención, quizás el adjetivo que más veces usa Martí, no lo he contado, podríamos hacerlo, la computación nos ayuda en eso. Nuevo. Reto a alguien que lo haga. Es nueva, la República es nueva, es también de paz, es de trabajo, es de mantener el culto a la dignidad plena del hombre, es de decoro, es de equidad. Y si nos fijamos, además de nuevo, ese nuevo se completa ¿con qué? Con un conjunto de elementos éticos. Es una república de eticidad. Y yo creo que esto es decisivo, porque Martí no era tonto, Martí era un político muy brillante, sabía que la república implicaba necesariamente profundos cambios económicos y sociales, pero también un cambio profundo en la expresión de la dignidad humana. Y por eso es que le escribe en el propio documento a Juan Gualberto Gómez, en que le envía la orden de alzamiento, le escribe que hay que lograr toda la justicia. Esa sería quizás la gran misión de la República, alcanzar toda la justicia, la ética, la moral en primer plano. Bueno, podríamos cerrar esta parte, Pedro Pablo, con la idea esencial de que si el primer objetivo, como nos decía Ibrahim, es la guerra, organizar la guerra, el objetivo supremo es definir qué será la República. Exactamente. Y quizás luego volvamos, porque tengo aquí unos libros. Yo una de las cosas que quisiera felicitar y agradecer al Centro de Estudios Martiano, que está cumpliendo 15 años en estos días, es el hecho de que nos depare tanta buena bibliografía necesaria para el acercamiento a José Martí, a sus ideas, y sobre todo a esa interpretación que hace Cintio Whittier de la propia obra de José Martí, que puede hasta polemizar con algunas de las cosas que usted nos decía sobre República, en cuanto a herencias e influencias europeas, etcétera, y lo nuevo, como también magnificaba. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Gracias, doctor.